Dios te bendiga, bienvenido a nuestro devocional. Te saludamos en este día esperando que te encuentres muy bien, muy bendecido y tengas mucha paz de parte de nuestro Dios. Así que comenzamos con nuestro devocional de palabra fiel. Filipenses 4:19. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Es maravilloso poder saber, poder recordar que podemos confiar en nuestro Dios, que Él suplirá todo lo que nos haga falta. Hablando de todo tipo de cosas que nos haga falta, Dios puede suplir de acuerdo a su voluntad, cosas que son para agradarle a Él, cosas que necesitamos para ser mejores cristianos, para ser mejor hijos de Dios. ¿Cómo podemos tener tanta confianza en Dios? Pues sabemos que por Jesucristo es la plenitud, porque Jesucristo es la plenitud, y de su plenitud recibimos nosotros su gracia sobre gracia, porque la gracia de Dios es inagotable. Creo que podemos mirar en la palabra de Dios la clave de esto, que es depender de Dios, depender de Cristo todo el tiempo, tener nuestra fe viva en Él, fortalecida en el Señor. Pues recordemos que Él es la vid verdadera, recordemos que Él es la fuente de agua viva, recordemos que nosotros somos las ramas, ¿verdad? Y sin Él nada podemos hacer. Sin embargo, estamos unidos con Jesucristo, hermanos, por medio de la fe. Así que nuestra vida depende de Dios. Nunca olvidemos eso. Tú dependes de Dios. Tu vida, tu bienestar, la provisión que tú necesitas depende de Dios y vendrá de Dios siempre. Confiando, pidiendo, clamando al Señor, dependiendo de Él. A veces intentamos vivir por nuestras propias fuerzas, a veces intentamos depender de nosotros mismos, intentamos depender de nuestros recursos, de nuestras capacidades o de otras personas, pero todo el que ha nacido de nuevo depende de Dios. Depende de Dios porque la Biblia dice que toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto, del Padre de las luces. Todo viene de Dios. ¿Qué tanto dependes tú de Dios? ¿Qué tanto depende usted de Dios? Sin Él no podemos hacer nada, hermanos. Necesitamos a Dios. El apóstol Pablo nos recuerda qué importante es depender de Dios. En casi todas sus cartas del apóstol Pablo miramos su dependencia de Dios. Él no dependía ni de los reyes, él no dependía ni de los gobernantes, ni de los soldados, no dependía ni de sus familiares, incluso ni de las iglesias. Dependía totalmente de Dios. En una ocasión, el apóstol Pablo escribió a Timoteo en la segunda carta, capítulo 4, versículo 9. Esto no quiere decir que su fe y su dependencia estaban en los hombres, pero de alguna forma hizo saber su sentir a los hermanos, en este caso a Timoteo. Versículo 9 de 2 Timoteo 4 dice: procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. A Tíquico le envié a Éfeso. Trae cuando vengas el capote que dejé en casa de Troas, en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. Alejandro, el caldelero, me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. Y luego menciona el apóstol Pablo algo interesante que sucede en todo esto que él está contando.
Él está hablando de que, bueno, sí, las personas que deberían estar ahí, las personas que deberían estar apoyándole, siendo una ayuda, siendo consiervos, que se supone que deberían de estar a nuestro lado, deberían de estar al lado de Pablo, el apóstol, ya no estaban. Pero él aquí enseña que su dependencia no estaba ni en Demas, no estaba ni en Marcos, ni en Tíquico, ¿sí? Ni en Crescente, ni en Tito, ni en el mismo Timoteo. El apóstol Pablo escribe con la firme intención de compartir su dependencia de Dios. Tampoco para quejarse, tampoco para reclamar, ni tampoco para hablar mal de ellos. El apóstol Pablo siempre dijo que Dios les pagara conforme a sus hechos. En el versículo 16 de 2 Timoteo 4, el apóstol Pablo dice: en mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado. Y está hablando de los que tenían que estar con él. Y está hablando de los que se suponía que le iban a ayudar, que iban a estar. Muchas de las veces nosotros no vamos a mirar a nadie que se supone que nos va a ayudar, que se supone que va a estar con nosotros. Y no por eso nos vamos a amargar, no por eso nos vamos a desalentar a tal grado de renunciar a la obra, de renunciar a las cosas de Dios o totalmente dejarlas de alguna forma decepcionados, desanimados. ¿Sí? Nosotros tenemos y debemos tener nuestra confianza y nuestra dependencia de Dios. Pues recordemos que el mismo apóstol Pablo fue que dijo: mi Dios pues suplirá todas las cosas que os faltan conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Él sabía que no dependía de nadie, solamente de Dios. Y dice: en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon, no les sea tomado en cuenta. Qué triste situación enfrentó el apóstol Pablo, mas sin embargo nos enseña su dependencia de Dios. En el verso 17 dice: pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. No necesitó de nadie más, no necesitó del apapacho, ni de las palabras, ni de la compañía de otros. Es bueno tenerlo, es bueno tener la compañía, la ayuda, el apoyo, pero muchas de las veces vamos a enfrentar situaciones y vamos a enfrentar al león solos, solamente dependiendo de Dios. Qué importante es depender de Dios. El Señor es suficiente. Nuestro Dios es suficiente para enfrentar y ser librados del león. Y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Qué bendición, amados hermanos, podemos mirar esto. Esta es la clave que el apóstol Pablo usaba, que Cristo estaba con él y lo ayudó en todas sus pruebas, derramando en él gracia y fuerza para que siguiera predicando la palabra de Dios. Esta debe ser la clave también para nosotros y para nuestra familia, como lo fue para el apóstol Pablo, el estar satisfecho de una dependencia total de Cristo. Esa es la base. Y recordemos que este día tú puedes depender de Dios y debes depender de Dios. No dependes de las personas, ni de los recursos de los demás, ni de los recursos, ni de las ayudas del gobierno, ni de los ricos, ni de los que tú piensas que deben estar ahí. Si tú tienes a Cristo, lo tienes todo. Él te ayudará. Y muchas veces Dios va a proveer usando otras personas. Dios te va a rodear de gente que va a estar. Pero aún si no estuviera nadie en este momento contigo, si tú te sientes solo, te sientes desamparado, sientes que nadie está contigo, depende de Dios. Dios está ahí. Créelo y Él te va a ayudar. Él te va a ayudar. Así que esta es la clave, hermanos, para seguir adelante. Por lo tanto, recordamos que Pablo también menciona en Romanos 8:39 que nada
ni nadie nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Así que podemos estar seguros de que el Señor está al cuidado de nosotros. ¿Por qué? Porque Él es quien suministra todo, ¿verdad?, en nosotros, ¿sí? Conforme a sus riquezas en gloria, como lo vimos. Como Dios es poderoso, es suficiente, su gracia es inagotable. Y hermanos, pues le animo a que siga confiando en el Señor y dependiendo de Él. Dependiendo de Él es algo que debemos practicar, ¿sí? Recordemos lo que dice la palabra: el que tiene al Hijo tiene la vida, pero el que no tiene al Hijo no tiene la vida, ¿sí? Así que nosotros tenemos todo, habiendo tenido a Cristo, teniendo a Cristo en nuestro corazón, en nuestras vidas. Por lo tanto, su amor no tiene límites, su gracia no tiene medida, su poder no tiene límite, ¿verdad? Porque sus riquezas son grandes, son infinitas, y Él sostiene todas las cosas por su voluntad. Así que, ¿qué tanto dependes de Dios? El apóstol Pablo dependía de Él, y fue victorioso, y fue librado, y fue ayudado, y salió adelante en todas las situaciones que enfrentaba. Es algo que pudieras hacer tú también, recordando que el Señor está contigo. Lo que sea que estés viviendo, que estés enfrentando en este tiempo, recuerda que tu dependencia está en Dios, no en las personas, no en el dinero, no en las cosas, ni en la gente que tú esperas que estén. Muchas de las veces no van a estar. No te sorprendas de que enfrentes al león solo, pero Dios te va a dar la victoria. Que Dios te bendiga grandemente en este día.